Y tenemos en la línea al doctor Carlos Caro, abogado penalista, a quien le damos la bienvenida. Doctor Caro, muy buenos días. ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es su opinión sobre el incidente que ha ocurrido el día de ayer? El fiscal José Domingo Pérez solicita el allanamiento de las oficinas del estudio de abogados Oré Guardia con el objeto de recabar información que tiene que ver con el tema de los cócteles. Y ha habido algunas quejas de algunos abogados y de algunos políticos sobre esto. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Sí, que ahí lo que tenemos, que la verdad, es que el Código Procesal Penal y la Constitución no establecen ninguna limitación frente a cualquier tipo profesional para las intervenciones y las pesquisas judiciales y fiscales. Es decir, cualquier profesional, abogado, médico, ingeniero, puede ser afectado por una medida cautelar siempre que existe una razón justificada, desde luego. Ahora, en el caso de los abogados, lo que se alega siempre es el tema del secreto profesional, pero en el caso concreto, la medida ha girado en torno a información administrativa, información contable, contractual, no puede afectar, y de hecho, según lo que dijo el propio fiscal, los propios abogados afectados en este caso concreto, la Fiscalía no ha intervenido las computadoras en las que están los archivos del proceso de fuerza popular. Tampoco se ha llevado los expedientes de los abogados, donde puede aparecer las estrategias y argumentos de defensa, porque eso sí sería invadir lo que significa ya el derecho de defensa, en este caso los imputados, y por otro lado el secreto profesional. Entonces, creo que hay que tener en cuenta esto, porque además el Grupo de Acción Financiera Internacional ha señalado en varias ocasiones que especialmente los abogados, los contadores, asesores empresariales y financieros están expuestos altamente a riesgos de lavado de activos. De manera que los abogados tenemos el deber de utilizar mecanismos de prevención tanto en la selección del cliente como en el manejo contable, digamos, de este tipo de procesos para que exista mucha transparencia. Y la función del abogado se limita a hacer eso, la labor de abogado, labor de defensa, sin cruzar la raya, como habría sostenido algún colaborador eficaz en este caso, que habría tratado de relacionar a sus abogados con la compra de testigos o el direccionamiento de testigos para el caso de fuerza popular. Esas son las limitaciones que hay que tener en cuenta. Claro, es decir, en conclusión, por lo que usted dice, doctor Caro, acá no ha habido ninguna transgresión al secreto profesional ni al libre ejercicio de la defensa. Efectivamente, porque los abogados van a seguir haciendo su trabajo, tienen impacto a su información, digamos, vinculada a la defensa de fuerza popular, pero desde luego si hay una acusación que es gravísima en relación a que ellos habrían tenido alguna participación en el reclutamiento de presuntos abogados para asesorar a testigos falsos, es una acusación que tiene que ser descartada, ¿no? Y la Fiscalía y el Poder Judicial han ordenado una medida excepcionalísima para poder acreditar o descartar, ¿no? Evidentemente, Nicolás, acá hay un tema adicional que es que pesa o no pesa el testimonio de estos colaboradores, ¿no? Ya para usted Concesión Carguancho y para el fiscal José Domingo Pérez ya sabemos que la versión del testigo tiene que ya dar lugar a medidas cautelares para unos tribunales. Esto implicaría una solución diferente. Para los tribunales implicaría corroborar previamente, pero claro, en todo el proceso de corroboración la información puede desaparecer, la información puede, digamos, difuminarse, y al final del día hay veces este tipo de intervenciones, por más drásticas que sean, son intervenciones que pueden dar una solución inmediata al caso. Ahora, acá hay un tema que resulta relevante y sobre el que yo estoy escrito el día de hoy en el diario Exitosa sobre este tema, es decir, que es el papel de los abogados en la red de construcción construida por Odebrecht, y no solo por Odebrecht, ¿no? Sino en las redes de corrupción que han funcionado en el Perú en las últimas décadas. Entonces, Odebrecht dice, hay 32 estudios de abogados que han trabajado para nosotros, y no se ha, digamos, establecido la separación, digamos, de quienes han cumplido funciones que pueden ser razonablemente aceptadas como el ejercicio de la profesión de abogado y cuáles podrían ser consideradas vinculadas a actos delictivos. Ahora, ¿a quién corresponde esto? ¿Al Ministerio Público, por un lado, pero también al Colegio de Abogados, o no? Mire, evidentemente Odebrecht es una empresa que ha contratado servicios de abogados, en muchos casos para cuestiones lícitas y en algunos casos para cuestiones que podrían ser cuestionables. Pero ahí, Nicolás, ya hay un método muy conocido en el sistema que es el siguiente, ¿no? Que es el método de análisis tributario.
Cuando la SUNAT coge factura por factura, en este caso de un abogado, y busca la causa de cada factura, es decir, a qué corresponde cada factura y cada pago, de ese análisis, de ese contraste surge mucha información y se podría llegar a la conclusión, por ejemplo, de que un determinado abogado ha prestado ilícitamente servicios que pueden ser acreditados y por lo tanto son facturas verdaderas, y por otro lado podría llegarse a la conclusión de que algún abogado X, Y o Z simplemente ha usado una factura o un recibo para poder justificar algún pago que no tiene explicación, que tiene una explicación oscura, insuficiente, y que la SUNAT consideraría que es un gasto repagable porque no genera verosimilitud de existencia del servicio. Ese es un buen punto de partida. Y a partir de ahí ya puede intervenir, evidentemente, el Ministerio Público si hay sospecha de alguna actividad ilegal, o en su caso el Colegio de Abogados si hay sospecha de alguna actividad contra la ética profesional, ¿no? Entonces, claro, hay un método en el sistema, ¿no? Claro, pero por ejemplo, ¿no? O sea, en la enorme lista que ha entregado Odebrecht, que está, por citar un caso, ¿no es cierto? Rubio, el estudio Rubio, ¿no es cierto? Que está vinculado a Odebrecht. A este estudio ha estado asociado Cecilia Blume. Cecilia Blume, por su propia declaración, ha tenido una participación importante en los contratos sobre temas eléctricos, ¿no es cierto? Pero ahora resulta que los contratos eléctricos son absolutamente perjudiciales para los intereses del país, ¿no es cierto? Y se presume que detrás de ello había el pago de comisiones ilegales. ¿Cuál es la responsabilidad de los abogados de ese estudio y del estudio con respecto a esto? Por citar un caso, ¿no es cierto? O otros, es decir, detrás de, o sea, el contrato, por ejemplo, de Línea Amarilla. Es un escándalo ese contrato. O las agendas, ¿no es cierto? Las adendas, perdón, de la interoceánica. Detrás de esos documentos hay abogados que han participado. A ver, evidentemente, los abogados tienen el derecho y el deber de gestionar lo necesario para los intereses de sus clientes, ¿no? Lo que no pueden hacer es pasar la línea e incurrir en prácticas ilegales, coimas, tráfico de influencias, lobbies ilegales. Eso es algo que no está permitido en el sistema. Y como vuelvo a repetir, son pagos que han sido hechos de manera formal a través de facturas y recibos. Es un análisis que en verdad en principio es bastante sencillo, ¿no? Que contrastar, digamos, este tipo de facturas o pagos con los servicios efectivamente realizados. De manera que si, por ejemplo, ¿no?, apareciera en algún caso un pago de $100,000, ¿no?, y no existe una justificación detrás, uno puede presumir que detrás de eso ha habido un lobby, porque detrás de eso puede haber existido un pago ilegal. Siguiendo la ruta de la plata pueden aparecer resultados que puedan ser preocupantes o incluso dar motivo para una investigación penal o para el Colegio de Abogados en el plano ético, ¿no? Entonces, ya hay un método en el sistema para seguir la ruta, como se dice, del dinero y de los pagos, y creo que ese análisis no solamente correspondería en verdad a los abogados, sino a todos los proveedores, porque cuando hay corrupción de por medio, las empresas lo que suelen hacer es recurrir a los proveedores que giran facturas más altas para hacer pasar por esa vía los pagos ilegales. Recordemos que en el caso, por ejemplo, del Club de la Construcción, ¿no?, hay una empresa fachada que es Lual, a través de la cual se operaban, digamos, todos estos pagos de la supuesta coima de 2.92% para acceder a los contratos de Provía, ¿no? Entonces ya hay, digamos, cierta experiencia, cierta metodología para hacer el seguimiento de este tipo de casos. Bueno, yo le agradezco mucho al doctor Carlos Caro, abogado penalista, por atender nuestro llamado. Muy gentil, como siempre, doctor Caro. Gracias, buen día.